os presento a Débora García Bello, que siempre nos ayuda a unir el mundo de la ciencia con el mundo del arte. Un aplauso para ella. El Peine del Viento es quizá la escultura más emblemática de Chillida. La tenemos aquí al lado, en San Sebastián, en el promontorio rocoso que hay al final de la playa de Ondarreta. Quizás sea el lugar más recogido y más a escala humana de toda la bahía. Si se fijan, este Peine del Viento es el 15º. Y que sea el 15º es algo interesante. Interesante a la hora de entender cómo funciona el arte. En el arte también necesitamos experimentar, necesitamos investigar. Las cosas no surgen de esa mística que llamamos genio. No, surgen del trabajo, igual que en cualquier otra forma de conocimiento. De hecho, esta es la 15ª porque existen otras anteriores, incluso posteriores a esta. El primer Peine del Viento es este. Es una escultura a pequeña escala, con unas formas mucho más rígidas, más arquitectónicas. Y fueron evolucionando. A nivel de materiales, por ejemplo, Chillida experimentó con la plata, con el acero. La base, por ejemplo, estas ya tienen una forma diferente, la base cobra protagonismo. Y la forma es mucho más orgánica que el primer Peine del Viento. Existen esculturas de la serie Peine del Viento posteriores. La última es del año 99, aunque la más conocida sea del 77. El Peine del Viento en realidad se pudo construir gracias a que a finales de los años 70 Chillida ya se convirtió en un artista con reconocimiento internacional. Cuando él presentó el proyecto, al principio se lo rechazaron. De hecho, en este espacio iba a estar ocupado por un parking. Pero gracias a su reconocimiento internacional y a un cambio de alcaldía, pues se aprobó el proyecto finalmente a finales de los 70. Y en realidad a Chillida le supuso algo beneficioso porque pudo reflexionar acerca de su trabajo durante ese periodo entre el rechazo y la aceptación. Al principio Chillida quería colocar una sola pieza, o sea, una escultura de una sola pieza. Y eso habría sido un acto de autoafirmación personal más que lo que realmente es, que es un grupo escultórico que está basado en realidad en el entorno geográfico. Para Chillida, ese punto geográfico era su lugar, su patria. Y lo único que pretendía él era señalarlo, descubrírselo a los demás, compartirlo con los demás. A nivel de ejecución, fue una obra bastante problemática. Se pensó incluso en utilizar helicópteros para intentar trasladar cada una de esas piezas a la roca en la que se tenían que situar. Pero los helicópteros no podían con tanta masa. Cada una de esas piezas tiene una masa de unas 10 toneladas. Miden unos 2 metros de largo. Entonces, lo que se hizo fue lo que veis ahí. Se construyeron esas pasarelas y al final de cada pasarela una grúa para poder levantar cada una de esas piezas y fijarlas en el entorno. Para fijarlas a las rocas, hubo que reforzar las rocas. Se colocaron pernos y anclajes para sujetar cada una de esas piezas dentro de la roca. Y el resultado final es que ninguno de esos anclajes se ven. Y eso era algo fundamental para Chillida. Lo interesante es que cada una de esas garras, de ese Peine del Viento, saliesen de la roca, emergiesen como si la roca se hubiera ido erosionando y dejase al descubierto su esqueleto. El material que escogió Chillida es el acero Corten. El acero Corten es un acero que empezó a comercializarse en los años 30 por una empresa americana. Es un acero, es decir, es una aleación. El acero es una mezcla de hierro y de carbono. Pero el acero Corten además contiene otros elementos. Contiene cromo, contiene cobre, contiene níquel y fósforo. Y en una proporción adecuada dan lugar al acero Corten, cuya principal característica es que tiene ese aspecto ya herrumbroso. Pero esa herrumbre es una herrumbre superficial, lo que llamamos pátina, una capa muy superficial que protege al interior de la pieza de la corrosión. Es suficientemente densa y compacta como para actuar de barrera. El acero Corten, de hecho, se llama Corten, cor por corrosión y ten por tenacidad. Entonces lo escogió primero porque está en un entorno hostil, ambientalmente hostil, y entonces así se mantendría muchísimo mejor. Pero, como casi siempre en arte,
el material que se escoge tiene un carácter interpretativo, y más en arte contemporáneo. ¿Cómo interpretamos que ya ha escogido acero Corten? Por un lado, el acero Corten ya es un acero que ya está convertido en herrumbre. La herrumbre son, al fin y al cabo, óxidos e hidróxidos de hierro, principales componentes de la tierra. Este acero Corten ya se está transformando en la tierra, ya es una redención. Por otro lado, utilizó acero porque esto es un peine. Un peine es algo artificial, es algo creado por el hombre. Para crear una herramienta utilizamos un material propio de las herramientas, por eso utilizamos acero Corten. Otra parte interesante de esta obra es obviamente el diseño. ¿Por qué tiene esta forma? Las dos piezas principales, las que están en horizontal, una está directamente anclada a la costa y otra está anclada a una roca. Esa roca está un poco más separada de la costa y está en línea con la isla de Santa Clara. Esas dos piezas en horizontal que marcan esa especie de tensión, esa tensión entre esos dos trozos de tierra que en un tiempo estuvieron unidos. Hace alusión a la memoria. El tercer punto de la escultura es el eje vertical. El eje vertical es el que nos señala el horizonte, esa unión entre la tierra, el mar y el cielo. Está en vertical, en señal de ofrenda o de demanda. Es un peine del viento. Chillida decía que el viento en San Sebastián tenía que entrar ya peinado. Desde ese mar ya salvaje, natural, para entrar en lo urbano, en el orden que creamos, lo peinamos. Con esto os quiero mostrar la cultura como ese fenómeno de convergencia entre disciplinas, entre formas de conocimiento en principio tan dispares como lo son la ciencia o el arte. La cultura no es patrimonio de las humanidades. La cultura, la que nos permite alcanzar hitos como los que conocemos en la ciencia, como los que conocemos en el arte, son fruto de esa unión de varias formas de conocimiento. Sin cultura científica, esta obra de arte no podría interpretarse, no podría ejecutarse. Pero lo más importante de todo es que sin cultura científica esta obra no podría pensarse. Muchísimas gracias.